Hola, soy Glenda Umaña, es un gusto tenerlos con nosotros. Para mí es un honor contribuir al periodismo independiente de Guatemala. Nuestro invitado de hoy es un abogado, economista formado en México, tiene 67 años, fue condenado y pasó su condena en Estados Unidos. 2 matrimonios, 2 hijas. Él es nuestro invitado de hoy. Mire, la corrupción ni empezó conmigo ni terminó con mi encarcelamiento. La corrupción es endémica en el país desde hace muchos años. Claro, había que dar el ejemplo con alguien que no se plegó a algunas políticas. Y con nosotros el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Muchas gracias, señor Portillo, por acceder a esta conversación. Muchas gracias a usted, Glenda. Bueno, sabemos que usted tiene un estilo que usted mismo ha dicho sincero, así que esperamos aquí que nos cuente de todo. Con mucho gusto. Yo creo que hoy más que nunca en el mundo se necesita más franqueza y más honestidad en todos los aspectos de la vida. Entonces yo soy, bueno, a veces me he metido en muchos líos por eso, pero sigo siendo así porque creo que la verdad tiene que estar siempre, sobre todo en el campo político, debe estar siempre presente. Han pasado ya casi 4 años desde que usted regresó a Guatemala, luego de estar preso en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero. ¿Cómo ve hoy? Porque claro, una cosa es cómo lo vio en ese momento, en el 2015, cuando usted regresó, tenía una visión. Hoy, ¿cómo lo ve, lo que a usted le sucedió? Mire, yo, bueno, cuando pasan los años y uno ve en retrospectiva los acontecimientos, siempre tiene una mejor visión conforme pasa el tiempo. Cuando lo estaba viviendo, para mí fue dramático, fue traumante, duro, y quizá no tanto por estarlo viviendo yo personalmente, sino por lo que vivió la familia. Pero a 4 años de haber salido, y casi 8 de haber sido encarcelado, lo veo como una gran experiencia. Creo que no tendría la visión del país, ni tendría la visión del compromiso que hoy tengo, si no hubiera estado preso. Para mí fue una gran lección, yo en broma digo a mis alumnos, cuando doy clases, que fue un doctorado para mí. Aproveché para releer, para leer nuevos textos, para encontrarme a mí mismo, para derrotar el ego que todos llevamos dentro, y creo que hoy hay un Alfonso Portillo distinto. Tal vez no mejor, y no soy yo el indicado para decirlo, pero sí distinto. Más mesurado, más ecuánime, más equilibrado, más objetivo, menos radical, menos ideológico. Esa es la gran enseñanza. Así veo yo la cárcel, como una gran experiencia que me sirvió para perfeccionar algunas cosas y para mejorar en otras. Ahora, hoy en día, y a usted le pasó también al principio, que usted negó los cargos, luego usted confesó. Usted sintió un gran alivio, donde usted confesó. ¿Qué le diría a usted a tantas personas? Porque hoy en día hay muchas acusaciones, no estamos hablando solo de Guatemala, estamos viendo, por ejemplo, en Perú, prácticamente 5 expresidentes, algunos detenidos, otros salen. ¿Qué significó y qué significa el decir la verdad, el confesar? Usted mismo lo dijo cuando desarrolló la pregunta, se libera uno, se quita un gran peso de encima. Y yo creo que esto vale para todo el mundo, Glenda. Esto no solo vale para los políticos, que hoy estamos siendo sometidos a un gran escrutinio por parte de la justicia en América Latina, sino vale para todos. Y vale más para países como Guatemala, en hablar con la verdad, en reconocer los errores que cometimos. Hoy es increíble que todos estamos conscientes en lo interno de que todos hemos cooperado en formar el país que tenemos. Las instituciones que tenemos las creamos nosotros. La constitución que tenemos la creamos nosotros. Las leyes las creamos nosotros. Y ahora queremos salir diciendo y responsabilizando a otros de lo que está pasando en Guatemala. Lo que está pasando en Guatemala es culpa de los intelectuales, de los militares, de los empresarios, de los políticos, de todos nosotros. Y creo que si nosotros hiciéramos un mea culpa y habláramos con la verdad y dijéramos, nosotros hemos cometido estos errores. Yo sigo diciendo, cuando yo hablo en mis conferencias,
hablo más de mis desaciertos y de mis errores que de mis aciertos. Porque creo que lo importante es hablar de los errores y las equivocaciones para no volverlas a cometer. Pero hoy vemos en Guatemala empresarios, políticos, hablando como que fueran las hermanitas de la caridad, cuando son los que hemos creado este sistema político, son los que creamos la ley electoral, fuimos los que creamos la Corte de Constitucionalidad, somos los que hemos construido este poder judicial que nadie cree en él. Entonces, a todos los políticos en América Latina creo que los que nos convendría es, primero, reconocer que nos hemos equivocado y reconocer que podemos todavía hacer algo porque esto se enmiende. Esto sería grandioso para Guatemala, que hiciéramos un mea culpa todos y que dijéramos, nos hemos equivocado, enmendemos el camino. Quizá hay muchos jóvenes que están con nosotros que no saben exactamente lo que sucedió y creo que es importante que usted nos cuente con detalle. Usted aceptó un soborno de parte de Taiwán, fue acusado y enjuiciado por lavado de dinero y condenado. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sí. Mire, en primer lugar, aclarar que efectivamente acepté que había un soborno porque no me quedó otra en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos me dijeron clarísimamente los fiscales, aquí no gana nadie, Estados Unidos no pierde. Porque soborno, Glenda, es cuando a usted le dan dinero para hacer algo a cambio. $2,5 millones, ¿no? $2,5 millones que me dio Taiwán. Pero, ¿qué hice a cambio yo que benefició a Taiwán? Es decir, lo que se inventaron allá fue que yo iba a permanecer y iba a continuar con las relaciones con Taiwán. Nunca estuvieron en peligro las relaciones con Taiwán. Es decir, tuve que aceptar el soborno porque la negociación es la forma en que se administra la justicia en Estados Unidos. ¿Verdad? Pero el dinero sí lo puso en sus Claro, marcas, porque los cheques estaban a mi nombre. Los cheques estaban a nombre de Alfonso Portillo, que es un error, que es inmoral, que es incorrecto, pero que no tipifica el delito de... En el momento que le dan a usted los cheques, ¿usted siente una gran tentación? No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en toda Centroamérica, y eso lo pueden decir todos los presidentes que han pasado por Centroamérica, siempre recibieron apoyo de Taiwán. Yo lo recibí durante la campaña y lo recibí durante la presidencia. Lo que pasa es que solo a mí era el interesado en ese momento de hacerme ver a la luz pública que había cometido un delito. Pero lógicamente me arrepiento, un presidente no puede aceptar dinero ni del extranjero ni de los nacionales, que es el gran pecado capital de la política en toda América Latina. Entonces la enseñanza es aceptar que se cometió el error, que se cometió el delito. Pero o sea, usted recuerda, a usted le dieron los cheques, se depositaron en sus cuentas en Estados Unidos. Exactamente. ¿Qué pasó? Yo necesitaba hacer o sea, yo lo que queremos es como ir paso por paso para ver los errores, como usted decía, reconocer los errores y que otras personas también vean los errores, las tentaciones. Claro. Bueno, incluso el primer cheque me lo dieron antes de ser presidente. Y ese cheque, Taiwán, la embajada de Taiwán. El dinero era para dos cosas. Uno, para hacer un fideicomiso, para que se financiaran los estudios de mi hija, y el otro para complementar el pago de una casa, porque yo no tenía casa, que por cierto no tengo todavía, pero en ese tiempo no tenía, y se compró una casa. Esos fueron una los que destinos. En una hacienda muy bonita. No, esa es la casa donde vivo, que es de Zacapa. No, esta es una casa aquí en la zona 14 que compré con el dinero que me dio Taiwán, ¿verdad? Error número 1. Error número 1. Pero no me pidieron nada a cambio. Lo acepté como lo han aceptado todos los presidentes de Centroamérica, que no es justificación, no debería haberlo aceptado. Bueno, lo acepté como un error que comete cualquier ser humano. Y a quién no lo tientan con recursos, con apoyos económicos, si ese, como repito, es el mal de la política en América Latina. Simplemente creo que un presidente debe ganar bien, un presidente no debe estar sometido a presiones, a chantajes, ni a compras, ni a sobornos. Un presidente tiene que tener independencia. ¿Cuánto ganaba en ese momento? 43,000 quetzales, que era el equivalente a unos $6,000. Ese era el sueldo como del presidente. Como presidente. Entonces, pero el hecho fundamental es que necesitamos reformar los sistemas políticos para que los presidentes, no solo los presidentes, los diputados, los presidentes de la Corte Suprema, no se presten a esas medidas. Esto es uno de los cambios que exige hoy la política en América Latina. Entonces usted recibió eso, lo invirtió en una casa y luego, y fue el primer cheque. El primer cheque fue para dar el enganche de la casa. Después se dio el resto.
y después me dieron 1 millón extra. Y ahí fue donde usted lo Lo depositó. deposité porque el fideicomiso lo armé en Estados Unidos para que los intereses pudieran sostenerse los estudios de mi hija. Esos fueron los 2 destinos, ¿verdad? Y el dinero fue recuperado, ¿verdad? El dinero, más de la cuenta recuperó Estados Unidos de lo que me había dado Taiwán. Queremos hablar con usted de muchos temas actuales y estamos a las puertas de una elección presidencial en Guatemala. Pero antes, como decíamos, contar en detalle este tema, sobre todo para ilustrar a las nuevas generaciones. Yo no me puedo imaginar lo que puede sentir una persona que tuvo el máximo poder en un país y luego estar escondido y luego huir, por ejemplo, luego depender de una extradición. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cuántos meses usted huyó hasta que lo descubrieron? ¿Cómo fue? Sí, bueno, me imagino que es duro para usted contar todo esto. No, mira que lo cuento con frecuencia. Lo cuento con frecuencia porque uno no puede olvidar lo que le pasó. Y lo que le pasó a uno o lo hace crecer o lo hace disminuirse. Y yo creo que cuando cuento las anécdotas y todo lo referente al caso, como cuando cuento mi tiempo en cautiverio, que tampoco tengo ningún empacho en hablar con la verdad. Huir es peor que estar encarcelado. Cuando usted huye, no duerme. ¿Por qué huí de Guatemala? Yo entregué la presidencia el 14 de enero del 2004. La Corte de Constitucionalidad me quita el derecho de antejuicio como diputado del Parlamento Centroamericano. E iban a armar todo un show para capturarme con todo el despliegue de fuerzas y de publicidad. Entonces yo decido irme a México. Y me ¿Con voy a ayuda? México. No, me fui solo. Solo agarré a El Salvador, agarré un vuelo y me fui a El Salvador. Y lógicamente me recibieron mis amigos. Tengo muchos amigos en México. Y estuve 4 años en México. ¿Escondido? No, escondido no. Porque yo gané un amparo. En ese momento. Mientras se desarrolló Resolvía lo de la extradición. el proceso de la extradición, yo estuve con un amparo provisional que no me permitían capturarme. O sea que no, pero de todas maneras no es tranquilidad. A pesar de que me llevé a la familia, no se duerme bien, no se disfruta la vida como se debe. Lógicamente yo que me formé y me desarrollé en México, me desenvolvía con mucha amplitud y con mucha tranquilidad, pero no es ninguna ganga andar huyendo, y menos estar preso, ¿verdad? Después, en 2008, yo decido entregarme, porque estar 4 años con el peso encima de una posible autorización de la extradición, mejor adelantarla. Entonces, hablé con el procurador. ¿Esa decisión cómo la toma Alfonso Portillo? ¿En qué momento? Con mi abogado. Un día le dije, teníamos que meter otro amparo. Le dije, yo no quiero vivir en amparo. Mi familia está sufriendo. El día cuando me dieron la primera orden de captura, que yo me desaparecí en México, mi familia sufrió tremendamente. El tener la casa ocupada durante 24 horas fue una tragedia, sobre todo para mi hija pequeña, ¿verdad? Entonces le dije a mi abogado, yo me quiero entregar voluntariamente. Entonces habló él con el procurador, yo hablé con el procurador, hicimos los trámites y de un día para otro me vine a Guatemala y me entregué. ¿Cómo se sintió en ese momento de haberse entregado y regresar a Guatemala y, por supuesto, tanta atención mediática? ¿Cómo se sintió? ¿Tenía temor? Tenía temor, ¿sabe? El mayor temor no era judicial ni jurídico. El mayor temor era el desprecio de la gente. Y no lo viví. Yo sigo diciendo que esa es una bendición, porque después de todo lo que dijeron de mí, las exageraciones que se dijeron, porque acuérdese que la acusación de los Estados Unidos, Glenda, fue por $70 millones. Porque el señor Castresana, que fue el que armó la investigación, metió todas las cuentas de los Portillo y los Cabrera de Guatemala, que eran mis prestanombres. Hasta de su tierra metió gente de apellido Portillo. Entonces, se fue cayendo todo el caso, hasta que se dieron cuenta los fiscales que lo único que podían acusar era lo de Taiwán. ¿Verdad? Entonces, aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Entonces, cuando vengo yo, vi un recibimiento apoteósico de la gente, muy cariñoso de la gente, que realmente me sacó las lágrimas y dije yo tenía otra visión de cómo iba a ser recibido, ¿verdad? Y entonces me encontré siendo procesado por un delito que no fue comprobado, ¿verdad? Y cada vez sentí yo
que había mucho aprecio y mucho reconocimiento de la gente hacia mí. Pero en su conciencia también sabía que había otros errores que estaban. Claro, yo siempre estuve consciente de mi error y que tenía que pagarlo. Yo creo que esa es la gran enseñanza. Todo ser humano debe saber que tarde o temprano lo que haga tiene que pagarlo. Usted regresó y no sabía si iba a ser o no extraditado. No, es que Guatemala ya me había pedido en extradición. Sí, Entonces, pero tenía que aprobarse. Venía otra extradición. Mire, el objetivo era que Portillo no estuviera aquí. Porque si el objetivo hubiera sido condenarme, hubieran hecho lo imposible por condenarme, pero no pudieron condenarme, entonces sacan el otro caso, el de la extradición, ¿verdad? Pero independientemente de los motivos políticos, había fundamento por el error que cometí. Eso no lo puedo discutir ni poner en tela de juicio. ¿Usted lo aceptó? Lo acepto. ¿Es mejor aceptarlo? Es mejor. Es que ante la evidencia, ¿qué puede hacer usted? ¿Cómo puede justificar que usted reciba $2,5 millones de un país extranjero? Entonces, ¿qué pasó? Claro, entonces acepté la respuesta. Bueno, lo acepté allá, ¿verdad? Porque aquí lo único que fui sometido fue al proceso de extradición. En Estados Unidos, inmediatamente la Fiscalía me planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y le dije, sí, llego a una posibilidad de hacer un acuerdo, pero quiero... ¿Usted iba con ese objetivo de confesar o fue donde se le ofreció un acuerdo que usted evaluó y dijo, bueno? Allá evalué con mi abogado. Me dijo, yo te diría que no negociaras si se sostiene la acusación de $70 millones, pero se dieron cuenta que la acusación es débil y que lo único que queda son los $2,5 millones de Taiwán. Y vas a estar detenido 70 meses. Si no aceptas, corres el riesgo de que no sean 70 meses, sino 180 meses. ¿Verdad? Entonces, esa es la facilidad que da el sistema de justicia de los Estados Unidos. Reconocer que uno cometió el error, que uno cometió el delito. Por ejemplo, en el juicio, hay una cosa interesante, y está grabado. En el juicio el juez me pregunta, señor Portillo, ¿los cheques estaban a su nombre? Sí. ¿Y entonces dónde está el delito? Entonces, ¿dónde está el lavado? Si están a su nombre y vienen de un gobierno extranjero. Le dije, porque es inmoral, eso a mí no me importa. Así me contestó el juez Patterson. A mí lo que me importa es lo jurídico. ¿Es ilegal recibir dinero en Guatemala? Es ilegal. El artículo del Código Penal, hay un artículo específico, el 234 creo que es, que especifica que un presidente no puede recibir dinero del gobierno extranjero. Entonces cometí el delito, señor juez. Así de claro. ¿Cómo fue ese momento en que lo llevan encarcelado y condenado en Estados Unidos? Bueno, ya tenía, cuando me condenan, ya tenía aproximadamente 1 año de estar detenido. Ya me había y ya sabía que venía eso. Sí, y sabía que me tenían que trasladar de cárcel, ¿verdad? No es la misma una cárcel donde está usted en prisión preventiva a cuando está pagando condena. Son dos completamente distintas. La segunda cárcel donde estoy meses, porque ya me faltaban 6, 7 meses para salir, es una cárcel de baja seguridad, sin rejas, sin muros. Es como una ciudad universitaria, con biblioteca, gimnasio, todo con las condiciones más modernas y más óptimas para mantener una población carcelaria. Lo de Nueva York fue más duro, porque ahí no ve el sol. Ahí usted está metido en un edificio. Un edificio que cada piso hay 100 presos. Yo estuve en uno de esos pisos. ¿Cuál fue la experiencia más dura ahí? Los primeros días. La experiencia más dura fueron los primeros 30 días, porque me metieron en el apartado de terroristas, con el argumento de que todavía no sabían en qué población me iban a meter por el peligro de mi seguridad personal. Y entonces estuve aislado 30 días, sin saber si era día o de noche, con la luz como encendida. Si tipo calabozo. Tipo calabozo, tipo calabozo. Esos fueron los días más duros. No tenía lecturas. Fueron días durísimos esos, que ahora ya pues los puedo contar con tranquilidad. Esos fueron los días más duros. ¿Y luego? Luego el año lo pasé bien, me dediqué a dar clases de política y de economía. No podía comentar cine porque no podíamos meter discos a la cárcel. Cuando me trasladan a Denver, ahí ya puedo comentar, ya armo un club de cine,
porque me gusta mucho el cine. Y realmente no... Decidió ser no, creativo y aprovechar su conocimiento. Y yo creo que el ser humano por naturaleza somos así. En cualquier circunstancia tenemos que ver qué hacemos y cómo superar la circunstancia que estamos viviendo. ¿Qué le dejó a Alfonso Portillo estar preso en Estados Unidos ese tiempo, ese año y medio? ¿Qué le dejó? Me dejó mucha madurez, me dejó mucha tranquilidad, me dejó la enseñanza de que no somos los traidito de la película, como decimos en Guatemala. No sé si sabe esa expresión. El traidito de la película es el muchacho, el protagonista central, el que sale, todo le sale bien en las películas. Que no somos eso, que somos de carne y hueso, que todos somos iguales. No sufrí yo por estar preso con un montón de gente latinoamericana e incluso norteamericanos, porque yo crecí en un ambiente de igualdad. Entonces a mí no me... ser igual que todos y andar con Pero uniforme. todos sabían que usted había sido presidente. Bueno, sí. ¿Cómo lo trataban? De presidente, incluso los guardias. Al referirse a mí se referían como presidente. ¿Sufrió algún maltrato? Nunca. Un respeto. Se le respetó. Mire, hay un detalle muy lindo. La primera vez que me ve un médico en Nueva York, el médico entra de origen italiano y se pone a llorar. Yo estaba todavía en cautiverio en el área de terrorismo. Y cuando él se pone a llorar, yo le digo, doctor, él hablaba español muy bien. Dice, es que no entiendo, me dijo, a mi gobierno. No me explico cómo le hacen a un presidente de América Latina una cosa como esta, porque cometimos errores. Doctor, le dije, el que comete errores, ¿usted está consciente de eso? Estoy consciente de eso. Por eso está tranquilo, me dijo. Pues espero estar más tranquilo, le dije. Quiero saber qué piensa hoy en día Alfonso Portillo de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala. De esto vamos a hablar en un momento. Usted claramente no está de acuerdo con la decisión del gobierno de no permitir el ingreso de Iván Velázquez. Sí, ¿Usted apoya la decisión de la Corte de Constitucionalidad? Indiscutiblemente. Y lo he escrito. Lo he escrito en mis páginas, que no comparto esta decisión y que creo que lo que demuestra es que no queremos que nada cambie en Guatemala. Aquí no es ser CICIG o ser pro-CICIG o anti-CICIG. Aquí el problema es, queremos que el país se modernice institucionalmente o queremos que volver al pasado. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República, para el cual ha sido directa y popularmente electo? Juro. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exige y demanda. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el expresidente Alfonso Portillo y no podemos dejar de la CICIG, de hablar de la CICIG y el rol que tuvo en sus acusaciones, en su extradición. ¿Cómo ve hoy Alfonso Portillo la CICIG? Bueno, yo creo que hay una CICIG a partir de Iván Velázquez y hay una CICIG con Dalanese y con Castresana, que fueron deleznables. Montaron casos, inventaron testigos, hicieron todas las barbaridades de que se acusan a los ministerios públicos en América Latina. Los mismos vicios vino a cometer tanto Castresana como Dalanese. Con Iván Velázquez la cosa cambió. En primer lugar, cambió porque es un hombre independiente. Usted sabe que el señor Castresana le informaba al sector privado de aquí cada 15 días cómo iba mi caso. ¿Qué independencia podíamos hablar de la CICIG? Llega el señor Iván Velázquez, al cual lo conocí muchos años después, y me di cuenta de una persona con criterio, con formación jurídica, con independencia y honesto. Entonces, en un sistema judicial en el que se amenaza o se compra a los jueces, encontrar un hombre como Iván Velázquez tenía que ser atacado. Se argumentaba de que era Iván Velázquez el que se había inclinado ideológicamente por ciertos casos, es decir, un sinnúmero de acusaciones. En el centro, en la esencia de las acusaciones, lo que estaba es, hay un hombre intachable, incorruptible, que no lo podemos controlar. Como pasa en Guatemala, no solo con Iván Velázquez. Lo mismo pasó con la SAT. Cuando hubo un hombre independiente en la SAT, que empezó a poner en la picota a los grandes empresarios del país, ahora está sin empleo.
El señor Solórzano fue, pues iguales iban. Aquí el sistema de Guatemala funciona así. Hay que destruir, ahorita están destruyendo al encargado de las investigaciones contra la impunidad, al señor Francisco Sandoval. Lo están acusando y lo están difamando porque es un hombre incorruptible. Y fue el que me acusó, ¿eh? Estoy hablando del hombre que se sentaba en la parte acusadora en mi juicio. Pero estoy hablando de que es un hombre intachable, profesional, que ha hecho bien su trabajo. Pero ese es Guatemala. La CICIG, no podemos hablar solo de la CICIG. La CICIG tenemos que circunscribirla al contexto político de Guatemala. La CICIG no conviene, porque en Guatemala la justicia es cuando se le aplica la ley a los demás, Glenda. Y cuando se nos aplica a nosotros es venganza. Hoy están acusando a todo el mundo de que es una venganza contra el señor Bielman. Que demuestre su inocencia o que demuestre su culpabilidad, como lo hice yo. ¿Verdad? Pero el problema de la CICIG es, en primer lugar, analizar por qué existe CICIG en Guatemala. Por una debilidad institucional, ¿no? Exactamente. El gran problema de Guatemala es que viene una institución extranjera, dirigida por extranjeros, con financiamiento extranjero, porque no se confía en el Ministerio Público que tenemos. Un Ministerio Público que no está presente en todo el país, que tiene una presencia del 10% en el territorio nacional, coludido con el crimen organizado, infectado por el crimen organizado. Hoy tenemos un Ministerio Público que pensábamos que se iba a recuperar a partir de lo de Tel Maldana, pero las señales no son buenas. A lo mejor me equivoco. ¿Por qué? ¿Por qué no son buenas? Porque creo que la señora fiscal no ha demostrado firmeza en sus posiciones. Yo creo que ella debería haber peleado de manera más fuerte el regreso del comisionado Velázquez. Que no es necesario que esté aquí. Lo que importan no son las personas, decía el gobierno actual. Es decir, usted claramente no está de acuerdo con la decisión del gobierno de no permitir el ingreso de Iván Velázquez. Sí, ¿Usted apoya la decisión de la Corte de Constitucionalidad? Indiscutiblemente, y lo he escrito. Lo he escrito en mis páginas, que no comparto esta decisión y que creo que lo que demuestra es que no queremos que nada cambie en Guatemala. Aquí no es ser CICIG o ser pro-CICIG o anti-CICIG. Aquí el problema es, queremos que el país se modernice institucionalmente o queremos que volver al pasado. Un pasado, Glenda, en que la Corte de Constitucionalidad, miren lo que pasa en Guatemala, magistrados de la Corte de Constitucionalidad que avalaron todos los desmanes del sector privado en la política pública de este país, ahora critican esta Corte de Constitucionalidad porque es independiente. El problema de las instituciones de la independencia, miren, les recomiendo un libro que acabo de empezar a leer, que voy por la página 80, que me tiene impresionado. Se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿De quién es? De un maestro Robinson de la Universidad de Harvard, pero tuvo un impacto impresionante en el mundo. Y dice, porque habla de la desigualdad y la pobreza, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay pobreza? Por las instituciones. Cuando en Estados Unidos se discutía el respeto a la propiedad privada, la libertad económica, la libertad individual, aquí nos estábamos repartiendo indígenas por la encomienda. Mientras esta institución se formaba aquí, se formaba una institución libre en los Estados Unidos. Entonces lo que formamos, y hay otro libro que los economistas, que es muy árido, pero es un gran libro, que se llama El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, un francés. Y dice, el gran problema del desarrollo de los países pobres del mundo, en el centro de los problemas del desarrollo está la calidad institucional y las prácticas extractivas. Pero si usted revisa toda la historia de la humanidad, es el fortalecimiento institucional el que hace salir avantes a los países. ¿Qué vamos a hacer sin poder judicial independiente, sin ministerio público, sin una corte constitucional independiente? Eso es lo que no entendemos. ¿Y de eso depende, de qué depende que eso cambie? De las élites del poder. Aquí oímos, usted va a oír, en muchos empresarios cuando los entreviste, va a oír hablar mal del Estado, que el gobierno es el culpable, que la clase política es el culpable. Y yo siempre les digo, y se los he dicho en su cara, no sean hipócritas, si el Estado son ustedes. Hay 58 instituciones, Glenda, del Estado, en la que haya asiento, voz y voto del sector privado. Junta Monetaria, IX, RENAP, RIC, INAP, todas las instituciones. Entonces, ellos son el Estado. Entonces, el problema es que las élites tienen que entender que no pueden seguir teniendo un Estado. Claro, les funcionó durante 4 o 5 décadas un Estado corrupto, un Estado veleta, un Estado comprable, un Congreso como este,
Glenda, en el Congreso hay que preguntárselo a un empresario. Como yo les pregunto, no me tienen respuesta. Ustedes hablan de libertad económica y son ustedes los que financian las bancadas en el Congreso para que la ley de competencia no salga. Glenda, somos el único país junto con Cuba que no tiene ley de competencia. Y ahí la tienen todos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía cerrada, una economía presa que manipula los precios, que manipula al consumidor y que hace lo que quiere con la economía. ¿Por qué es el odio contra mí? ¿Por qué ha ido el aumento, a su criterio, como economista también, por qué ha aumentado la pobreza en Guatemala? Número uno, primero porque el sistema político no representa al pueblo de Guatemala. Quien está sentado en el Congreso son todos los intereses del país, pero no es el pueblo. Número uno. Y número dos, tenemos un sistema económico cerrado que no permite la competencia ni la reconversión industrial. Eso lo he dicho y lo he sostenido. Pero además, Glenda, lo hice como presidente. ¿Por qué cree que existen un sinnúmero de memes recordando la política económica mía? Porque permitía entrar a cero arancel, cemento, cerveza, pollo, azúcar, harina, fertilizantes. Aunque aumentó el desempleo, ¿no? No. Aumentó el Usted desempleo. revisa las cifras de mi gobierno. Estabilidad económica, crecimiento económico de 3%, pero sobre todo no aumento de la inflación, no aumento de los precios de los productos de la canasta básica. ¿Y por qué recuerdan? ¿Por qué hoy, a pesar de todo lo que he vivido, Glenda? Esa es la pregunta. Según encuestas, y lo puede decir... ¿Qué debería hacer el gobierno del presidente Jimmy Morales para disminuir la pobreza en este momento, en los meses que quedan? Ahorita se le acabó el tiempo. Pero lo que le voy a decir, se lo dije a él, en abril del primer año de su gobierno. Presidente, tenés en el gabinete gente que no trabaja para ti, sino para el sector privado. Presidente, aumentar el aporte constitucional a las municipalidades. Reformar la ley de descentralización que ya quedó caduca. Y subirte al carro para apoyar la ley de competencia y la ley de aguas. Esos son temas cruciales que no tocan los políticos hoy porque no les dan votos. Pero si el pueblo llegara a entender lo que significa la ley de competencia para el país, que se abra la economía, que se genere más inversión extranjera, que se genere más empleo, que haya crecimiento y que haya distribución, la apoyarían. Pero el presidente, yo lo entiendo, le tengo aprecio, sé que es una buena persona, pero no sé Lo entiende, pero no está de acuerdo con su decisión, con lo de Iván Velázquez ni tampoco estoy de acuerdo con su política económica, ¿verdad? Yo creo que podía haber pasado como el gran reformador del país y se le acabó el tiempo. Eso es lo que yo pienso. ¿Usted se considera de qué ideología? Mire, ¿De izquierda? ¿De derecha? Yo ya no. Esa es otra de las cosas que aprendí con los años. A mis 67 años, yo ya no puedo ser de izquierda ni de derecha. Menos de derecha, pues. ¿Por qué? Porque la ideologización nos hizo tanto daño a toda una generación de intelectuales y de políticos latinoamericanos que seguir hoy a la altura de las circunstancias, estar hablando de soy de izquierda, soy de derecha, no tiene ningún sentido. Yo fui maestro del tomo 1 del Capital de Marx. Yo me consideraba marxista. Mi tesis es marxista. Mi tesis se llama Estado, Derecho y Revolución y hablo de que la teoría marxista del Estado es la que debe prevalecer. Sin embargo, ¿qué es lo que me cambió a mí en la vida? Lo que tuve que vivir, Glenda. Cuando vengo de México, en 1989, a los 2 años me nombra el Congreso, sin ser diputado, representante del Congreso ante la Junta Monetaria. La Junta Monetaria son 8 miembros, que ahí se toman las decisiones más importantes desde el punto de vista monetario y fiscal. Y ahí entré yo. ¿Y qué me pasó de todo lo que había estudiado? Que no hablé un año, Glenda. Y no hablé porque yo estaba formado ideológicamente, no técnicamente. Entonces, el gran problema de la derecha y la izquierda es que anteponen la ideología al conocimiento científico. Y sigue haciéndonos daño. Hoy todavía, imagínense, a estas alturas, la discusión dicen que el comunismo quiere tomar Guatemala. ¿Cuál comunismo? Si ni en China hay. Entonces, muchos temen que, por supuesto, en Centroamérica, lo que es el fenómeno, lo que está sucediendo en Nicaragua, que quisiera saber qué piensa de Nicaragua, lo que está sucediendo en Venezuela. En general, en los procesos preelectorales hay cierto temor de sectores de que eso pueda suceder en alguno de nuestros países. Sí.
¿Qué piensa de Nicaragua? Es un desastre, es un desengaño terrible para América Latina. Tantas esperanzas, tantos esfuerzos, tantas vidas humanas para quitar una dictadura de un signo y poner otra de otro signo. No cambió absolutamente nada. Por eso, yo insisto, disculpe que voy a hablar de esto y ahorita me paso a Venezuela y hay que hablar de Brasil también, de lo que está pasando. El gran problema de la ideologización es que no dejó ver la realidad. Y entonces hoy tenemos una derechización en América Latina, con excepción de México. Espero que le vaya bien a México. Quiero mucho ver a México. Pero Nicaragua es el ejemplo exacto de lo que no se debe hacer. Y es el mayor desastre ideológico para la izquierda latinoamericana. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la izquierda latinoamericana no lo acepta, lo defiende. Defiende todos los desmanes, todas las barbaridades y arbitrariedades del señor Ortega. Entonces, eso es el daño que hace la ideología. Que aunque usted vea que alguien de su mismo signo esté cometiendo los peores errores, usted busca la forma de justificarlo. Entonces, lo mismo en Venezuela. A mí me dijeron en una entrevista que fui muy duro con el presidente Maduro. Yo respeto mucho a Venezuela, respeto a todos los países de América Latina. Y tengo simpatías por ellos, pero uno no puede justificar lo injustificable. Está viendo uno la realidad y va a querer esconderla. ¿Usted conoce personalmente a Maduro y a Ortega? No, conozco al presidente Ortega y conocí al presidente Chávez. Al presidente Maduro no lo conozco. No lo conozco. Pero lo que está pasando en América Latina es grave. Por ejemplo, hoy leí una entrevista de un gran filósofo, Henry Levy, y dice, el triunfo de Bolsonaro en Brasil no solo es una derrota para la izquierda, la mayor derrota es para la derecha, porque no es posible que alguien que piense en que se puede gobernar violando los derechos humanos y que un presidente se exprese de esa manera tan dura, que le diga a otra compañera en el Congreso que no se anima a violarla porque es fea. ¿A dónde hemos llegado de la prostitución y la pornografía de la política en América Latina? Entonces, estamos viviendo momentos cruciales para América Latina, que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Bueno, y lo que sucedió con el Partido de los Trabajadores tras 12 años, ¿no? Sí. De ver a Lula da Silva Sí, encarcelado, la corrupción inesperada, o sea, ni una cosa ni la otra. Pero la otra. queremos saber su opinión. Estábamos hablando de esta división en Guatemala y queremos saber cómo ve Alfonso Portillo la posibilidad de qué hay que hacer, cuál es el mecanismo para reconciliar, para unir, para eliminar esa división. De esto vamos a hablar en un momento. Hay un conductor de un programa de televisión que dice que el crimen organizado se incrustó por primera vez en el Estado con mi gobierno. Y el que lo dice es el que verdaderamente ha creado el crimen organizado que tiene copado el Estado. ¿Quién? Es el hacedor de presidentes. ¿Quién? ¿Quiere que se lo diga? Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el expresidente Alfonso Portillo. Primeramente, pues él contó detalles de la situación, su confesión y lo que hace actualmente, también su visión actual sobre, no solamente sobre Guatemala, sino también un poco de lo que está sucediendo en distintos contextos latinoamericanos. Pero, señor Portillo, antes estábamos hablando de esa crítica que usted hacía fuerte al sector empresarial, y esto siempre se siente en Guatemala, esa división entre la derecha conservadora o el sector empresarial y el resto. ¿Cómo conciliar? ¿Cómo lograr eliminar esto? La confianza. El problema es que no nos tenemos confianza. Estamos muy confrontados. ¿Es producto de la guerra todavía? Es producto de la guerra. Pero lo más, que se lo dije al principio, Glenda, es no somos francos, no somos sinceros. Mire, hay un conductor de un programa de televisión que dice que el crimen organizado se incrustó por primera vez en el Estado con mi gobierno. Y el que lo dice es el que verdaderamente ha creado el crimen organizado que tiene copado el Estado. ¿Quién? Es el hacedor de presidentes. ¿Quién? ¿Quiere que se lo diga? Dionisio Gutiérrez.
uno de los hombres más poderosos económicos, se presenta ante el pueblo de Guatemala como el inmaculado, cuando es el hombre que junto con su primo, Juan Luis Bosch, han hecho presidentes en Guatemala. Ellos hicieron a Pérez Molina, ellos hicieron a Berché. ¿Cuáles son las pruebas que usted puede aportar No para decir necesitamos esto? pruebas. O sea, denos un poquito más de ejemplos en Bueno, defensa de que no están acá para poder fundamentar esto. Mire, tendría innumerables. Pero, por ejemplo, Le voy a contar una. Una anécdota. Cuando yo gané la presidencia, a los 15 días me reuní con el sector privado, encabezada por ellos, para hacer las paces y ver de qué manera llegamos a un acuerdo para darle una salida al país. Y el que los acompañaba era el general Pérez Molina. Él era del equipo de ellos. Y antes ellos, de su primera candidatura. no se rumoraba nada. Se había quedado fuera del ejército porque yo mandé todos los generales a su casa, incluyéndolo a él. Pero él siempre ha sido de la parte del equipo de ellos. Ellos le pusieron oficina en su edificio. Ellos lo fueron formando desde oficial. Pregunte usted, léalo en el libro de Fuentes Knight, Ajuste de Cuentas o Rendición de Cuentas. ¿Quién es el hacedor de presidentes? Son ellos los hacedores de presidentes. ¿Por qué el crimen organizado llegó con mi gobierno? Porque fue el único presidente que no hicieron ellos. Fue el único presidente que tuvo independencia para abrir la economía sin consultarles. Fue el único presidente que tuvo la autonomía para nombrar ministro de Economía, Finanzas, Banco de Guatemala y Agricultura sin consultarle, como nunca en la historia, a los grupos de poder. ¿Recibió presión en ese momento? Bueno, lo que le quiero contar es que en esa reunión me calificaron mi gabinete con carita triste y carita alegre. Y les dije, y se atrevió uno de ellos a decirme, presidente, no se te olvide que la novia del estudiante de medicina no es la esposa del médico. O sea, me estaban diciendo, ganaste con el pueblo, pero gobierna con nosotros. Y yo le respondí, y no nos volvimos a hablar nunca más. Hoy, la novia del estudiante de medicina va a ser la esposa del médico. Porque yo gané las elecciones. Cuando las ganen ustedes, hagan lo que ustedes quieran. Entonces, espérense cuando publique mis memorias. Tengo que decir la verdad. Entonces, ¿por qué nos tenemos desconfianza? Porque primero no aceptamos la responsabilidad que tenemos cada uno. No nos sentamos a hablar para ver qué acuerdo llegamos para beneficiar al país, sino para ver qué sacamos. Hoy tenemos el peor Congreso de la República en la historia democrática de Guatemala, del segundo periodo democrático. ¿Y quién es el que lo financia? Lo que lo financia son los azucareros, son los cementeros, son los polleros. Pero ¿y por qué nadie lo dice? ¿Por qué no tienen la valentía de decir, yo no tengo ningún temor a que me pase algo por decirlo? Esa es la verdad, seamos sinceros. Quienes han sido dueños, es algo que usted lo pues viví. siempre lo ha sostenido, Lo he ¿no? sostenido, desde su gobierno. pero lo viví, Glenda. Yo me lo imaginaba y lo leía en teorías. Lo viví, sé lo que es que quieren controlar a un presidente. Yo no consulté nunca el aumento del salario mínimo y se aumentó el salario mínimo como nunca en la historia de Guatemala. Entonces, para que lleguemos a un acuerdo y para que nos sentemos con confianza, primero que aceptemos qué cuota de responsabilidad tenemos cada uno, que seamos sinceros y que seamos francos. ¿Hay algún ejemplo positivo? Porque también tiene que haber ejemplos positivos de empresarios con conciencia social. Hay y empresarios. porque también es importante no generalizar, ¿no? Estoy de acuerdo. Las supercúpulas empresariales no son iguales a todos los demás empresarios. Aquí hay empresarios que se arriesgan, que invierten en Guatemala, que pagan salario mínimo también ejemplos? Y que pagan sus impuestos. Que eso es muy importante. Que pagan sus impuestos. Hay un montón de transportistas, hay un montón de exportadores, hay un montón de cafetaleros que respetan las reglas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos quejamos de que tenemos un Estado débil. Aquí no hay necesidad de crear nuevos impuestos ni de aumentar tasas, Glenda. Que paguen lo que esté establecido. Pero ¿qué demuestra un país cuando a la SAT, a la Superintendencia de Administración Tributaria, llega un hombre joven, con gran formación académica, con gran formación administrativa desde el punto de vista público, y empiezan a atacarlo cuando empieza a salir los grandes apellidos del país que han evadido 800, 900 y 1,000 millones? Hay que quitarlo. Esa es la forma. ¿De qué sinceridad estamos hablando de que las cosas queremos que cambien cuando el funcionario que funciona lo queremos quitar y lo queremos
desprestigiar y calumniar. Veamos la otra cara de la moneda también, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad quizá de población indefensa para insertar ideas que puedan confundir. Eso es clarísimo lo que pasa. Por eso tenemos este Congreso. El pueblo de Guatemala sabe que no lo representa ningún diputado y vuelven a votar cada 4 años con ellos por la manipulación. ¿Cómo lograr un voto a conciencia en las próximas elecciones en un momento en que hay tanto desencanto por la política y tanta falta de confianza? La reforma política. El primer paso es buscar un acuerdo. Olvidémonos de lo económico, que es importante, pero lo más importante es lo político. ¿Por qué, Glenda? Porque lo político es... ¿Cuál es la reforma que tiene que La hacer? reforma política tiene que ver con varios. Se ha avanzado en algo. Hoy no van a ver las millonadas circulando en todo el país para comprar candidaturas y para comprar el triunfo. Porque hoy hay un límite, hay supervisión, hay que demostrar de dónde viene el dinero, cómo se invirtió, hay que facturar. Los partidos tienen que llevar unas cuentas creíbles, confiables y certeras. Entonces, hay ciertos cambios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la esencia de un sistema democrático, Linda? La representación. Y el problema aquí es que la democracia no representa a la mayoría de la población. Representación, la palabra representación viene de representar, estar en lugar de. Entonces, el gran problema es que tenemos un listado nacional de 30 diputados, que todo el mundo vota por el símbolo y no sabe por quién votó. Tenemos un listado en la capital. Entonces, yo comparto lo que han dicho especialistas en derecho electoral, distritos pequeños. Que el diputado sea representante de una población a la que conozca y a la que pueda rendir cuentas. Hay muchos ejemplos en América Latina, pero hoy el talón de Aquiles del sistema democrático guatemalteco es que no tiene representación. Y entonces hay que reformar la ley, hay que reformar la composición del Tribunal Supremo Electoral. Hoy el Tribunal Supremo Electoral hace de todo. Organiza las elecciones, cuenta los votos, dice quién participa, después dice quién ganó. ¿Qué piensa de lo que ocurrió este año con el financiamiento ilícito, las denuncias, el reconocimiento de varios empresarios, Jimmy Morales, en este caso? Pienso que se iba bien. Salieron los nombres de los intocables, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Congreso? Dígame usted, ¿qué confianza puede tener ante el mundo un país como Guatemala? Que cuando salen un grupo de empresarios acusados de financiamiento ilícito, el Congreso modifica la ley para que queden fuera de la acusación. Y eso quedó claro. Más evidencia de cómo manipulan el Estado. No les importa la ley de aguas, no les importa la ley de competencia, pero les importa la ley de financiamiento. Y ahora están a punto de aprobar, prohibieron y castigaron el transfugismo. Ahora lo van a legalizar para que 86 diputados puedan participar. Dígame qué clase de Congreso, qué clase de Estado de Derecho es ese. Señor Portillo, ¿se siente todavía, obviamente, una enorme pasión de su parte por la política? Usted ha dicho que le gustaría ser ministro de Economía, en algún momento lo ha dicho. ¿Usted considera alguna participación futura? No, estoy armando un proyecto, Glenda. Claro que me encantaría ser ministro, aunque sea 2 meses. ¿Por qué solo 2 meses? En 2 meses no se puede hacer nada. Bien, sabiendo lo que hay que hacer, sí. Y dejar 2 comprometido. meses. Y dejar, sí, ese Ministerio de Economía es el instrumento del sector privado para hacer lo que quieran con la economía del país. Ellos tienen capturado ese Ministerio de Economía. ¿Pero cuál es el proyecto? El proyecto tiene que ver con jóvenes, ¿no? Con jóvenes. Quiero presentar, yo pienso que lo puedo anunciar en enero. Quiero presentar una plataforma de candidatos al Congreso de la República, mitad mujeres, mitad hombres. Sí, porque ahora es solo el 10%, creo, en el Congreso de mujeres. Nosotros queremos que sea la mitad de nuestros candidatos. Pero para eso necesita formar. Sí, el 70% son universitarios recién egresados de la universidad y algunos diputados o algunas gentes con madurez, como yo, que yo quisiera que estuvieran en el Congreso, para que acompañen a la nueva generación de políticos. Aquí la clave, Glenda, es el Congreso. No tanto la presidencia y la vicepresidencia de la República. Es renovar este Congreso, que es el peor de la historia de Guatemala. Es ahí donde se discute y se debaten los grandes problemas. Mire, yo
quizá después de esta jornada electoral que viene, yo me voy a dedicar a dar clases, si es que tengo vida. Pero Porque está dando actualmente. Conferencias estoy dando en todos los centros universitarios. Y siempre insisto, jóvenes, lean a Maquiavelo. Es el más grande. Es hoy, después de 500 años, es el tema en todas las universidades y en todas las escuelas de política del mundo. ¿Por qué? Porque tenía unas cosas tan sencillas, decía Maquiavelo. Yo prefiero que llegue al Congreso, decía, un hombre equivocado a un siervo o un cortesano. Mire qué sabiduría. ¿Usted ha tenido la posibilidad de visitar o de hablar o de aconsejar al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti, por ejemplo, para compartir su experiencia y fomentar la sinceridad y la honestidad? Sí. Yo no tengo contacto con ellos, pero ¿Lo haría? En una entrevista me preguntaron eso y salió publicada. Y yo les dije que aprovecharan el tiempo, que leyeran, que hicieran una introspección. Porque lo más importante es conocerse a sí mismo y que pensaran en negociar, como negocié yo. Porque si ella va para Estados Unidos, la única manera de salir es negociando. Ese fue el consejo que le mandé. Más que decir la verdad. Es que negociar es con la verdad. Usted tiene que reconocer que cometió el error. Es una forma de negociar, ¿verdad? Porque si usted miente, no hay posibilidad de negociar. Si usted no acepta que cometió el error, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero de ahí no he tenido ningún contacto con ellos. ¿Se considera una persona en medio de las circunstancias que usted ha pasado, tanto en México, donde usted ha reconocido hechos inclusive graves? Eso pasó, pues fue bastante cuestionado por acabar con la vida de dos personas, 2 hijas, 2 matrimonios. Siempre hay algo que uno quisiera contar y quisiera revelar, y nosotros en este momento, señor Portillo, sabemos que usted pues ha dicho bastante, pero siempre hay algo que tenemos guardado y que decimos, bueno, si en algún momento tengo la oportunidad de contarlo, lo voy a contar. Tengo muchas cosas que contar que no he contado, que estoy evaluando si las incluyo en mis memorias. Pero lo que tiene aquí en el corazón en este momento. Mire, lo que tengo en el corazón, soy feliz. No por eso. no calculado, sino... No tengo odio, no tengo resentimiento, no tengo malos deseos para nadie. Ni como presidente le mandé a hacer daño a ninguno, menos sin ser presidente. Teniendo poder, no mandé a hacer daño a nadie. Entonces estoy tranquilo por ese lado. Pero por otro lado, siento que tengo una deuda con el país, que es contar mi experiencia y ayudar a formar una nueva clase política en el país. Ese sería mi sueño. Por lo demás, vivo tranquilo. Disfruto mucho mi lectura. Por la política no vi crecer a mis 2 hijas. Tengo costos ¿Les duros. recomendaría hacer que se... ¿Cómo? ¿Les recomendaría a ellas la política, a sus hijas? No. Bueno, una de mis hijas le encanta el cine, salió cineasta y arquitecta, y la otra quiere estudiar política, pero no quiere hacer política, solo como interés académico e intelectual, ¿verdad? Si ellas me pidieran, si tuvieran que tomar la decisión para participar en política, yo le diría que sí, porque no puedo ser incongruente, Glenda. Si a todos los jóvenes en el país les estoy diciendo, si ustedes no se meten otros. No hay espacios en política. El espacio que se queda lo ocupan inmediatamente y no necesariamente los mejores. Métanse. Entonces tengo que ser congruente y decirles, me gustaría que se metieran. Bueno, mi ex esposa Evelyn viene a participar políticamente. Se nos acabó el tiempo, solo sí o no. ¿Se va a postular para algún cargo público? No. Creo que mi tiempo ya pasó. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Fue un placer. Muchas gracias. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Hemos conversado así con el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas noches.